Listo, entonces vamos a continuar con los textos académicos, incluso pues de ahora en adelante vamos a hablar solamente de puros textos académicos y esos mismos textos que les mencioné la clase pasada, pues se los mencioné no de una manera tan detallada, simplemente era para que lo tuvieran ahí como en cuenta cuáles son los textos académicos y a qué me refiero cuando hablo de este tipo de documentos y ya luego pues a medida que vamos avanzando en el semestre vamos a ir tocando uno por uno y también incluso pues de cada uno realizarán un trabajo como tal. Entonces, el del día de hoy es la reseña. Yo ya les había como comentado un poquito esta parte del significado de reseña de ese concepto y ese significado es simplemente la valoración que yo hago a cierto documento, a cierta obra de teatro, estudio, película, algún producto cultural, una novela, un cuento. O sea, en este caso, el área es muy amplia y yo puedo evaluar o puedo dar un comentario o algún argumento de cualquier tipo de texto, obra o hasta una película. Entonces, la característica de esta reseña es dar como un resumen del contenido como tal, del documento que yo me estoy leyendo o la película que yo me estoy viendo. Voy a explicar las características, algunos conceptos que yo crea que son necesarios ampliar dentro de mi reseña, todos los acontecimientos, ideas y la parte de los argumentos. Esta parte de los argumentos es muy importante porque dentro del desarrollo de esa reseña va a ser algo fundamental para poder realizar como tal este texto académico. Entonces, hay tres clases de reseñas. La primera es una informativa, es una reseña muy básica, no contiene como tal una estructura tan amplia para evaluar algún documento o alguna película. Simplemente su característica es divulgar lo que yo leí o lo que yo vi, dar como un resumen de qué se trata, es algo muy superficial y muy general, en donde yo como tal no voy a exponer mis argumentos, simplemente voy a hablar de qué leí o qué vi y voy a hacer un resumen muy general y muy superficial. La reseña crítica y analítica, esa sí ya va a ir más allá, porque en este caso yo ya voy a dar como tal mis argumentos, voy a exponer mis ideas adicional a que tengo que hablar de qué se trata esa obra que leí, ese cuento, ese documento, cualquier tipo de documento, porque puede ser hasta un artículo científico que yo como tal voy a evaluar. Entonces, en este caso, pues va a ser algo súper amplio. Esa reseña crítica y analítica es la que más se trabaja en el ámbito de universitario, en el ámbito académico, porque es la más completa. Entonces, normalmente los docentes a ustedes en las otras materias o más adelante les van a poner a hacer este tipo de reseñas, reseñas críticas y analíticas. Entonces, en este caso, el concepto gira a exponer ideas de la comprensión o la interpretación que yo le puedo dar a algo que estoy viendo o leyendo, con un carácter valorativo. Pero resulta que ese carácter valorativo puede ser tanto positivo o puede ser negativo. Simplemente voy a indicar el por qué. Si por ejemplo me leí una novela, entonces el por qué me gusta esa novela. Pero si voy a dar un por qué, tiene que ser argumentado y con base, no simplemente decir por qué no me gusta, por qué sí, por qué no, no. O sea, tiene que ser fundamentado porque una reseña es un texto académico donde yo no solamente puedo hacer la parte subjetiva, porque la reseña maneja como de dos partes, la parte subjetiva que va hacia las emociones, a ese juicio de valor, de qué me gusta, de qué tengo, con qué tengo más afinidad o este tipo de cosas, pero también se debe manejar la parte objetiva y es al momento pues de dar los argumentos, es decir, el por qué o explicar el por qué me gusta o no me gusta cierta obra, cierta película, cierto video, lo que yo esté leyendo. Entonces, en este caso, esta reseña crítica y analítica, pues debes poner como tal todas las ideas, pero de una manera muy amplia. Y aquí, pues ya como escritor de esta reseña, ya puedo entrar a dar mi opinión. Y la reseña literaria, pues entonces en esta aquí simplemente se va a tratar de obras que tengan que ver con la parte de literatura. En este caso van a ser cuentos, van a ser novelas, fábulas, o también pueden ser obras de teatro que han sido adaptadas de novelas o de cuentos. Y simplemente voy a exponer y evaluar algunos aspectos importantes de lo que yo vi o de lo que yo leí. ¿Es claro para todos esta parte? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces creo que es claro. La reseña Exponer, crítica.
Dime, ¿A exponer solo qué? ¿me repites otra vez que se te escuchó entrecortado, por favor? Obras que tengan que ver con literatura, cuentos, novelas y solo exponer qué cosa. Perdón. Simplemente voy a exponer los aspectos más importantes que yo leí o vi. O sea, no va a ser como tanto énfasis en dar mi punto crítico, argumentos o definir conceptos, no, simplemente voy a hablar de lo que yo vi, es como un resumen o de lo que yo vi o lo que yo leí. Simplemente es como exponer eso, la obra de qué se trata y llegar hasta ese punto sin entrar como tal a analizar el contenido, dar un punto crítico de si me gusta o no me gusta. Las características, como les dije, vamos a hablar solamente de la reseña crítica como tal, porque esto es lo que van a trabajar ustedes en la universidad. Entonces, tiene cuatro características principales. La primera es una extensión breve. Resulta que esto es un documento académico, pero su extensión no es algo que sea muy largo, normalmente son entre dos, tres páginas que se hace una reseña crítica, no es algo como tan amplio. Eh, no es algo como tan amplio, entonces simplemente voy a explicar lo necesario y ya después les voy a indicar cuál es la estructura como tal de esta reseña crítica. Entonces, en esta extensión breve, yo voy a exponer mis argumentos, pero lo voy a hacer de una manera precisa y resumida. Simplemente voy a destacar los aspectos más importantes que son para mí llamativos, ya sea de la obra, el libro o la película que yo me vi. Pero entonces, como les digo, esto no es un texto que sea tan amplio y tan largo, son más o menos dos, tres páginas donde yo voy a exponer como tal todo lo que tiene que ver, desde un resumen de lo que yo leí, datos básicos de eso que yo leí y la parte del desarrollo, que es donde yo ya voy a dar mi juicio valorativo, mis argumentos y una conclusión. La segunda característica es que es con la opinión del autor, entonces como les mencioné, yo en esta reseña crítica, como reseñador, como escritor de ella, voy a manifestar mi opinión, mis juicios de valor, entonces en esos juicios de valor pues ya van a entrar pues muchísimas cosas, como el por qué estoy de acuerdo con algo o no, dependiendo de mis valores, de la forma en que yo veo la vida, de mi posición personal, incluso hasta de creencias o de situaciones en particular. Entonces, opinión del autor, entonces va a dar sus juicios de valor eh, en la reseña que va a escribir. Siempre, siempre cuando yo voy a dar esos juicios de valor, porque recuerden que esa parte de juicios de valor va mucho a lo subjetivo, a las emociones y todo este tipo de cosas, pero como les mencioné, debe haber una información amplia y detallada para yo llegar a dar ese juicio de valor. No simplemente puedo decir porque me gusta, porque no me gusta, no. Debo especificar bien y tener argumentos o razones válidas para el decir por qué me gusta o por qué no me gusta. Ahorita más adelante les voy a dar como un ejemplo de qué se trata esto. La tercera es la variedad de contenido. Como les dije, se pueden abarcar muchas áreas del conocimiento, no simplemente se va a una sola, como las otras reseñas, por ejemplo, la última reseña que les expliqué, que era simplemente de obras literarias, pues en este caso esta reseña puede evaluar hasta esas mismas obras literarias, o sea, es demasiado amplia, se puede evaluar cualquier tipo de tema, desde un artículo científico, desde un ensayo, desde un libro, cualquier tipo de libro, ya sea de ciencias básicas, un video, un podcast, una película, una obra de teatro. Entonces, el tema es muy amplio, donde se van a abarcar diferentes áreas, incluso también en temas, por ejemplo, puedo hablar de política, de religión, de ciencia, de tecnología, o sea, de lo que sea. Y la cuarta es la exposición de ideas, que es la parte como más importante y es el desarrollo, y es la parte más extensa como tal de la reseña crítica, y es donde yo ya voy a dar mis argumentos, lo que yo creo, lo que yo pienso, mi punto crítico, a partir de algunas bases que tengo que tener. En esta parte de exposición de ideas también puedo tomar como ejemplo para defender mi punto crítico otros autores, no necesariamente pues si me veo una película o leo cierta obra, puedo entrar a incluir otro tipo de autores, filósofos que hablen o defiendan la idea que tengo yo de mi pensamiento. Entonces sería una manera pues de argumentar bien lo que yo creo en mi punto crítico con lo que otros de pronto ya han evaluado o investigado
y lo pueden pues hacer en esta parte del desarrollo. ¿Es claro estas 4 características? ¿Tienen preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, ahí en la parte en la que usted dice sobre lo del punto crítico, es como encontrar información de otra parte que apoye lo que yo pienso. Sí lo puedes hacer de esa manera, pero entonces, bueno, les voy a explicar de una vez, igual les voy a explicar en la parte de la estructura, pero entonces voy a adelantar un poco. Les voy a dar un ejemplo. Yo me estoy leyendo una novela. Resulta que el autor de esa novela utiliza cierto lenguaje o ciertas palabras que para mí como lector son desconocidas. Entonces, si yo leo este tipo de documentos y yo no conozco ciertas palabras y él de pronto no me aclara esas palabras, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Detenerme en la lectura, ir a buscar qué significa ese concepto para poder seguir en la lectura. Entonces, en ese caso, si yo me leo una novela donde yo tengo que detenerme porque el lenguaje que se utiliza no es un lenguaje como tan común, tan accesible que uno lea y entienda, entonces yo puedo en mi reseña escribir exactamente eso, decir, bueno, mi punto crítico es que esta novela no me gustó porque uno utiliza un lenguaje común, entonces para poder entender o comprender lo que quiere decir el documento, pues yo debo parar mi lectura, ir a buscar los conceptos para poder seguir la lectura de la novela. Entonces, por ese motivo, no me parece una novela pues buena que llame la atención del lector porque siempre voy a tener que parar para buscar ese tipo de conceptos. O en algunos casos hay novelas que manejan diferentes tiempos, entonces están como presente, pasado, futuro y lo devuelven y enredan un poquito a la persona que está leyendo. Entonces tú puedes dar tu punto crítico desde esa parte, pero no vas a decir, no, es porque a mí no me gusta cómo manejan los tiempos. No es de esa manera, sino que das tu punto crítico y dices, bueno, no me gustó porque maneja diferentes tiempos y no establece como bien las líneas y el lector se confunde al momento de leer, o sea, no sabe cuándo es presente, cuándo es pasado, cuándo es futuro, o mezcla mucho los tiempos, entonces es muy difícil que el lector entienda bien a qué tiempo se refiere. ¿Sí es claro ese punto? ¿Sí entiendes a qué me refiero? Cuando, Sí, por profe, ya ejemplo, entendí. digo un punto, o sea, juicio de valor, o sea, no simplemente decir es porque no me gusta, es porque esa línea por la que escribe ese autor, pues no es la que a mí me llama la atención, no, o sea, tengo que explicar el por qué no me gusta y dar mi punto crítico, o porque sí me gusta, entonces si digo que me gusta, entonces bueno, es que el lenguaje que maneja es un lenguaje tan fácil, tan entendible, que es muy ameno, uno no para buscar ciertos significados, sino que simplemente continúa toda la lectura de ese documento. Entonces esa es la manera, sino que también se pueden, por ejemplo, apoyar si encuentran cosas en internet de autores que hablen de conceptos y que en una obra literaria pues que deben tener conceptos que sean con un lenguaje ameno, accesible a la persona que lo esté leyendo, común, entonces lo pueden poner ahí como argumento. Y así pues defienden aún más con bases lo que están pensando de esa obra. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que está todo claro. En cuanto a esta estructura, muchachos, quiero que tengan algo muy presente y no me acuerdo si ya se los mencioné, pero se los voy a mencionar otra vez. Y es que todos los textos académicos tienen un orden lógico, una estructura que yo no puedo cambiar o modificar. Solo lo puedo cambiar y modificar si, por ejemplo, yo en una revista donde va a publicar un artículo científico, me señalan cierta estructura que debe manejar ese documento para poderlo publicar en esa revista. Si ellos manejan un orden diferente solamente porque la revista establece ese orden, yo lo voy a hacer de esa manera. Por ejemplo, en los trabajos de grado, las universidades van a establecer una manera en cómo se plantea una introducción en cuanto al orden, porque siempre va a tener una hipótesis, siempre va a tener un planteamiento del problema, bueno, lo que sea, y va a ser lo mismo, siempre el problema se va a plantear de la misma manera, pero el orden puede cambiar, pero solo ocurre en este tipo de casos, que la universidad establezca como tal cómo van a presentar su proyecto de grado y cómo va a ser el orden, o que se vaya a publicar un artículo en una revista y que uno deba pues adecuar lo que tiene a ese orden. De resto, todos los documentos que son textos académicos, manejan esa estructura lógica para que lo tengan en cuenta y de pronto cuando lo vayan a escribir no vayan a cambiar esa estructura. Por eso casi siempre se las pongo así numerada para que entiendan que debe ir
en ese orden. Ojo, no quiere decir que yo deba como tal poner esos números 1, 2, 3 y, o sea, no, sino que se los pongo para que lo tengan presente de que debe ir en este mismo orden lógico. Bueno, lo primero que debe tener es un título. Yo ya les había hecho una recomendación respecto al título. Aunque va de primero, lo mejor es que yo escriba mi reseña. Cuando ya tenga todo mi contenido, conclusión, todo, entonces voy a ese primer lugar donde está ese título y allí ya le voy a dar mi título. ¿Para qué? Porque ese título debe manejar una coherencia con lo que yo estoy escribiendo y en muchas ocasiones yo pienso algo al momento de iniciar mi reseña, pongo un título y después cuando voy avanzando, investigando, leyendo otras cosas y voy escribiendo mi reseña, le doy un rumbo diferente y después se me olvida cambiar el título. Entonces yo voy a leer un título y cuando leo el título pues no tiene nada que ver con el contenido. Por eso les recomiendo que siempre escriban como tal el contenido y al final pues le den un título. Ese título debe ser breve, claro y conciso. Luego de allí va a tener una ficha técnica o encabezado. Quiero que estén muy atentos a esto que les voy a decir porque siempre se confunden. Esa ficha técnica o encabezado no es los datos de ustedes. Como reseñadores, no, ustedes ahí no van a poner sus datos. Los datos que van en esa ficha técnica después del título son los datos de la obra que yo me estoy leyendo, de la película que me estoy leyendo. Ve, que me estoy viendo. Entonces, autor, el título, por ejemplo, si es un libro, el editorial, número de páginas, el lugar donde realizaron la película, lugar de publicación, el año de la publicación. Entonces, ténganlo en cuenta. Cuando yo hablo de ficha técnica o encabezado, no se van a mencionar ustedes ahí, van a mencionar los datos del autor, del director de la película. El tercer punto es el resumen del texto o la introducción del tema. Esta es la parte donde aquí voy a expresar como tal los antecedentes del autor. Es como una pequeña biografía y cuando les digo pequeña es una pequeña porque normalmente son unas 4 o 5 líneas máximo, o sea, no voy a poner todo lo que yo encuentre de ese autor, sino que voy a leer y voy a poner lo más relevante. Casi siempre en esos antecedentes del autor lo que se ponen son como obras que él ha hecho, libros que antes del que me leí escribió o películas que, por ejemplo, el director ha dirigido, el contenido. Entonces voy a hacer un breve resumen, también es muy breve, de qué se trata lo que yo leí. Deme un Ese segundo. pipí lo Listo. Entonces, allí voy a dar un resumen de lo que yo estoy leyendo o de lo que estoy viendo. Y también, como les digo, o sea, es un resumen, 4 o 5 líneas que me hable en general de qué se trata lo que yo vi o lo que yo leí. Luego de ahí está el comentario crítico argumentativo que se conoce como el desarrollo. En este caso, si es algo más amplio, porque aquí es donde yo ya voy a dar mi punto crítico, mi punto de vista respecto a esa obra, respecto a la película, como lo van a hacer ustedes con el trabajo que les voy a dejar el día de hoy, ya sea positivo o negativo. Entonces esa es la parte como más amplia y en la que deben hacer como más énfasis, porque van a dar sus argumentos y aquí es donde se va a ver como tal eh, el juicio valorativo y la capacidad de escribir de ustedes, para que lo tengan presente y es la parte más amplia, no sé, tendrá alrededor de unos 2, 3 párrafos, dependiendo pues de la extensión de la reseña, si deciden hacerla de 2 páginas o de 3, eso ya va, pues va a diferir, pero como tal es la parte más amplia que tiene el texto. Normalmente son por ahí unos 3 párrafos y de cada uno de los otros, por ejemplo, el resumen y esta parte de los antecedentes, entonces es un párrafo cada uno. La conclusión, pues también es un párrafo, pero también es muy corto. Profe, Dime. disculpa que le interrumpa, en esa parte donde uno hace el comentario crítico, uno puede hablar de, o sea, yo opino así, o sea, siendo uno como persona dando su opinión, o tiene que ser muy en general. No, o sea, sí puedes dar tu opinión, pero no puedes decir yo pienso, yo creo o yo opino. Entonces, por ejemplo, Eso. hablas de lo que te llamó a ti la atención. Entonces mencionas, el autor en ese libro expone de una manera muy detallada a los personajes. Es algo que llama mucho, o por ejemplo, puedes decir, es algo que me llama la atención por estos y estos motivos, pero no puedes, esa parte de yo opino, yo pienso, yo creo, no. Es como Profe, mejor sacarlo de allí y si hablar, o sea, te puedes incluir porque tienes que dar tu opinión, no lo vas a dar de una manera tan general,
pero entonces no utilices esas palabras, trata de utilizar otras palabras que ayuden a dar ese argumento, ese punto crítico, pero sin el yo creo, yo pienso, yo opino, porque es que ese yo creo como tal no es para dar un argumento, ¿sí me entiendes? No es algo como de una razón para tú fundamentar lo que estás diciendo. Entonces trata como de quitar esas palabras. Obviamente sí te puedes incluir, pero no con el yo opino, yo creo, sino que puedes decir que tienes afinidad con lo que ese autor menciona en esa obra, cómo describe los personajes o las palabras que utiliza o ese tipo de cosas. ¿Listo? Dime, ¿quién me va a preguntar? Profe, yo le iba a hacer una pregunta, o sea que ahí en ese caso del comentario crítico, la idea no es utilizar la primera persona, sino siempre utilizar la tercera persona. Sí, es que incluso en los documentos, a ver, se puede hacer de las dos maneras, pero es que como estamos hablando de unos textos académicos, lo que más se recomienda, y por ejemplo cuando se trata de normas APA y todo este tipo de cosas, siempre lo hacen así como tú lo mencionas, o sea, primera persona no, sino en tercera persona. Y se recomienda porque de esa manera se le da como tal un carácter más formal a lo que yo estoy escribiendo, sin incluirme o si me voy a incluir, pues incluirme en tercera persona, no en primera persona, y también evitar esas palabras que les estoy diciendo. Yo creo, yo pienso, yo opino. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes apenas como tal están haciendo este documento, como tal, no lo han publicado. Normalmente cuando una persona habla de sus opiniones o de lo que está diciendo o argumentando, tiene que tener una base y ha tenido como una carrera como tal de publicaciones. Y yo, por ejemplo, hice un artículo, luego en otro artículo voy a hablar de lo mismo que escribí en ese artículo, pero yo ya lo publiqué, entonces ahí yo puedo decir esa parte de yo opino, yo pienso, creo, porque ya tengo como tal una base donde yo ya investigué y publiqué algo. Pero en este caso no, incluso como les digo, se puede hacer, pero lo que yo les recomiendo es que no lo hagan. ¿Por qué? Porque en un texto académico la idea es hablar de una manera muy formal. Entonces, no se los recomiendo. Y pues si es con normas APA, las normas APA no recomienda hablar en primera persona, sino que se hace en tercera persona. ¿Listo? ¿Más preguntas? Yo Bueno, sé, profe, sí. entonces ahí en el 4 entonces ahí uno puede citar y eso también, o Sí, eso es lo que les estaba mencionando ahorita en la parte de las características donde hablaba del comentario argumentativo. Entonces aquí es donde, por ejemplo, ustedes pueden citar. Y cuando ustedes realizan esa cita, entonces ustedes ya pueden mencionar, estoy de acuerdo con el autor y citan pues ahí el autor de lo que leyeron y pueden poner ahí obviamente la cita corta de lo que él dijo o un parafraseo de lo que él dijo y ahí tú puedes decir, concuerdo con este autor por estos y estos motivos y entonces en esta parte es exactamente en el desarrollo, que es la más amplia, es donde tú puedes citar a otros autores, filósofos, políticos, dependiendo pues del tema, pero entonces ahí puedes hacer énfasis en otros autores y con eso que dicen los otros autores, si es lo que tú tienes o concuerdas con ellos, entonces es como la base para poder dar tu punto crítico. ¿Listo? Luego de allí está la parte de las conclusiones. Entonces, aquí en las conclusiones también es un párrafo demasiado corto y voy a resumir lo que comenté en el desarrollo, mi punto crítico. Y aquí, por ejemplo, puedo decir, recomiendo que lean este libro por estas y estas razones o no lo recomiendo, pero pues es la parte donde lleva más o menos unas 4 o 5 líneas también y es como tal la conclusión final de mi reseña. ¿Qué se va a generar? Pues a partir de esa parte del comentario argumentativo y desarrollo. A partir de ese comentario puedo dejar exponer algunas cosas para dar mi conclusión al final. Y el 6 voy a poner la identificación del reseñador. ¿Quién es el reseñador? ¿Quién me dice quién es el reseñador? Nosotros. Nosotros, Exactamente, son ustedes. Entonces, al final van a poner esa parte para que lo tengan presente. Cuando me vayan a presentar este trabajo, o sea, yo les estoy dando esta estructura, se deben regir a la estructura. Igual ahora les voy a mostrar unos ejemplos, 2 ejemplos que tengo para que se guíen. Hay uno que maneja esta estructura que yo les estoy mostrando aquí. El otro como tal no tiene la estructura, pero les va a servir de pronto un poco para la parte argumentativa
de la película, porque es una reseña de una película, pero tiene otro orden como tal, no tan amplio como este, pero les va a servir. Y bueno, entonces van a dar los datos. Ustedes no van a poner una portada en el trabajo que me van a entregar, porque si ponen la portada se va a perder como tal la estructura de la reseña. Como al final ustedes me van a poner sus datos, entonces pues obviamente yo ya voy a saber quiénes están presentando como tal la reseña. La idea es que ustedes este texto académico lo hagan de la manera adecuada, como se debe hacer y que quede tal cual como es una reseña crítica con su estructura, desde no realizar una portada. Listo, para que lo tengan presente, para que no me vayan a poner la portada, porque yo sé que al final voy a encontrar los datos de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, en la segunda se cita así como nos enseñó en la lectura, Sí, se cita el autor y todo. ahorita les voy a también a hablar un poquito de esa parte de lo de las citas. Cuando les esté mostrando lo del documento, les voy a indicar qué deben hacer. Daniel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Gina, una pregunta ahí en el tercero. ¿Sabes? ¿Usted me puede volver a explicar ese punto? Qué pena. Sí, sí, claro. El resumen y la introducción al tema es hablar sobre los antecedentes del autor. En el caso de ustedes, pues van a hacer el trabajo con una película, entonces van a ir a buscar quién la escribió, cuál es el director, y entonces me van a hablar un poquito de esa biografía de, de ese autor. Pero obviamente no van a copiar y pegar todo lo que encuentren, no, sino que van a leer y van a poner las cosas más importantes como tal de ese autor o del director. Y van a hablar del contenido, van a hacer como una hipnosis de ese contenido, de qué se trata, pero también de una manera muy resumida. Igual ahorita eso lo van a ver en el ejemplo que les voy a mostrar, porque ahí está de esa manera. ¿Más preguntas respecto a esto? Porque ya aquí seguimos con lo de el ejemplo. Bueno, creo que ya no hay más No, preguntas. profe, yo creo que con el ejemplo, Sí, bueno, de todas maneras, aquí están las diapositivas. Yo no se las voy a leer, pero ahí lo van a tener para que lo vean, pero como tal, les quiero mostrar es como la estructura. Entonces, denme un segundo, ya les comparto la pantalla con el ejemplo. Esta es una reseña que hicieron de un libro, incluso creo que de mis libros favoritos, es de El Principito, no sé si de pronto lo leyeron por allá cuando estaban en el colegio. Es uno es uno muy conocido. Entonces, pues hicieron una reseña de este libro. Entonces, en este caso, este autor, el reseñador, pone aquí, como les mostré primero, pues un título. Él le puso el mismo título. En el caso de ustedes, pues la idea es que le den como un título donde se vea esa parte de punto de vista, de juicio valorativo. ¿Listo? Para que quede como mejor la reseña. Pero bueno, entonces aquí está la ficha que él pone. Miren, aquí está la ficha, cómo se llama el libro, quién es el autor, la obra original, el año de la publicación pues de la que él leyó, porque pues han hecho varias adaptaciones como tal de este libro, la editorial, el número de la página, el género pues dice que es literatura infantil. Entonces ustedes también, todo esto que está aquí van a buscar de la película pues la misma información, pero pues que se acople como tal a la película, qué género por ejemplo maneja la película y todo este tipo de cosas. Luego de allí, miren que él aquí habla sobre el autor. Entonces, lo mismo, miren, en pocos párrafos, en pocas líneas, perdón, va a dar una descripción, habla, por ejemplo, de su fecha de nacimiento, cuándo murió, dónde vivió, y habla como tal de algunas características de ese autor. Luego de allí, continúa con el resumen que les indiqué. Entonces, pone un resumen, miren, tampoco es algo tan extenso, es algo muy corto, donde él habla de lo que se trata de ese libro de manera general. Les pone ahí de manera general de qué se trata ese libro. Luego por aquí, él aquí pone, por ejemplo, en su reseña puso como un subtítulo, esto es una de las frases que se utiliza en ese libro. En el caso de ustedes, pues también pueden poner de esta manera alguna de las frases que se utiliza como tal en ese libro. Y empieza aquí como tal a narrar la reseña. Entonces aquí ya está toda la parte del desarrollo. Miren que en la parte como más amplia que este autor tiene. Y pues obviamente el último párrafo va a hacer referencia a esa conclusión. Luego de ahí él termina con una frase. Es válido también que pongan, como pueden ver aquí hay imágenes, ustedes también pueden poner imágenes
del autor o alguna imagen de la película. Bueno, eso ya lo deciden como tal ustedes, cómo lo quieran hacer. Él acá al final también abre con una frase y termina con una frase del libro, pone otra imagen y al final entonces ya pone como tal sus datos. Pone su nombre y cómo lo pueden, por ejemplo, localizar a él, datos de contacto y todo este tipo de cosas. Así mismo lo van a hacer ustedes. Van a poner su nombre completo y al final ponen el correo institucional y listo. Entonces, este es el que les digo que miren y lo cojan como un ejemplo porque maneja el orden que debe tener como tal la reseña que yo les estoy explicando y es la que debe hacer en la actividad número 2. Acá hay una reseña de una película, mira aquí está la reseña de esa película, El laberinto del fauno, creo que también es un libro. Entonces aquí ella, por ejemplo, no expone como tal título, sino que simplemente empieza a hablar de habla de qué se trata como tal esa historia, pero se las puse como ejemplo, es para que vean la parte como argumentativa y lo tomen como ejemplo para ustedes, o sea, tengan como una visión de cómo puedo hacer yo esa parte argumentativa de una película. Entonces aquí ella pues utiliza cierto lenguaje que a ustedes les puede servir para su parte argumentativa en la reseña que tienen que hacer. Entonces, como tal, tengan en cuenta que la estructura que maneja la reseña del Principito es la estructura que yo les estoy pidiendo, que fue la que les expliqué, para que lo hagan de esta manera. Y el ejemplo de la reseña de la película es para que como tal tengan como esa parte de argumentos de desarrollo para, para que lo tengan ahí en cuenta. Sí, esos dos ejemplos están en la última diapositiva de la presentación que estoy dando ahí. Entonces ahí lo van a tener para que puedan tener las dos. Recuerden, deben tener la estructura que tiene la reseña del Principito o la que está en las diapositivas, que es la misma de la reseña del Principito, ya se las pongo. Y se pueden basar en la de la película para la parte del desarrollo, la parte argumentativa, para que tengan como una visión de cómo se debe hacer correctamente ese juicio valorativo en esa parte del desarrollo. ¿Tienen preguntas respecto a esto? Es claro, mira, por acá están los dos ejemplos de las reseñas. ¿Preguntas? Profe, tengo una pregunta. Por Dime. ejemplo, ahí en la estructura de la reseña, usted que como primer punto pone el título y después abajo también pone otro título. ¿Esos dos títulos son diferentes? Es que mira, el primer título simplemente es que este autor me está escribiendo que va a hacer una reseña del libro El Principito, ¿cierto? Y aquí él inicia haciendo las descripciones de los antecedentes del autor, la biografía, el resumen de lo del libro, y como tal, él ya después expone otro título para indicar que es el título que él le está dando a su reseña, y de aquí ya empieza como tal a escribir la reseña. Entonces ustedes lo pueden hacer de esta manera, o simplemente al inicio ponen el título de una vez que ustedes le van a dar a esa reseña de la película y no hay necesidad de poner otro título abajo. O sea, eso ya lo definen ustedes y ponen, por ejemplo, reseña de la película tal. Porque pues igual aquí en esta ficha técnica yo ya estoy diciendo cómo se llama la película y todo este tipo de cosas, entonces eso como tal ya lo definen ustedes. ¿Listo? Si van a poner reseña de la película y luego más abajo donde ya van a iniciar la parte como tal del desarrollo, entonces ponen ahí un título que le quieran dar o si desde el inicio ponen el título y ya, ¿sabes? Por ese lado no hay problema, ¿listo? Listo, profe. Y otra pregunta, ¿va a tener algún formato la reseña para que nosotros la hagamos? La estructura que les estoy dando, esta que está aquí en las diapositivas, como, o sea, el formato es la estructura que les estoy dando aquí y pueden tomar como ejemplo la reseña del Principito porque cumple exactamente con esta estructura que está mostrando aquí. Profe, lo que yo le entiendo a hacer es como que lo hacemos en Word o usted nos va a dar alguna página ahí como para poder. Software. Ah, la herramienta, no, la herramienta que van a utilizar va a ser en Word, o sea, lo van a hacer en Word y lo van a entregar de esa manera. No va a ser en forma de blog, sino en Word. ¿Listo? Ya, profe, sino que también a lo que me refería es que si, por ejemplo, la reseña va a tener, es con normas APA o no va a manejar ese Mm, tipo de formato. bueno, en la parte de las normas, entonces, ya les voy a, mejor dicho, les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer. Ya les voy a mostrar la actividad para que les quede como más claro.
Esas diapositivas que les presenté están desde el día de ayer en la clase número 4. La actividad de hoy, que se las voy a enseñar a continuación, también ya está allí. También está en el canal de la unidad 1 el link de la película para que lo vean. En este documento de Word también se los puse ahí. Incluso también se los compartí a los correos. Entonces lo tienen en los correos. Va a aparecer el link en las publicaciones de la unidad 1, ahí está. Y también este documento que ya está en Teams, en la carpeta de la clase número 4 reseña, también tiene el link para que lo vean en YouTube. O si les queda más fácil por lo que yo les compartí por el correo, pues entonces lo hacen de esa manera. Entonces ahí ya tienen como todas las opciones para poder ver la película. ¿Les aparece ahí el documento de Word? Sí, profe. Listo, entonces, reseña crítica y analítica, ya se sabe que es el 10%. Con la película se llama El precio del mañana, es una muy buena película, pues no sé si ya varios se la han visto o los que no se la han visto, Uy, pues sí. es una buena película. Yo me la he visto, no sé, por ahí unas 7 veces, 8 veces, porque siempre la pongo como, como tarea o actividad de comunicación, y antes ya me la había visto como unas 2 veces, pero siempre que me la veo saco algo diferente, llego a una conclusión diferente. Entonces, pues los que ya se la vieron, les recomiendo que otra vez vuelvan y se la vean porque es muy buena, y yo sé que al final van a terminar con un argumento o un razonamiento muy diferente al que tenían cuando se la vieron la primera vez. Entonces, lo primero, van a formar grupo de máximo 3 personas. Van a escribir una reseña crítica en un documento de Word. Incluso esto creo que me faltó decírselos en el trabajo pasado, y es que yo siempre les pido que los documentos que me envíen sean en Word. ¿Por qué? Porque cuando me los envían en PDF, a mí me toca convertirlos a Word, porque yo en Word trabajo con este de revisar, con el revisor de Word. Entonces yo aquí les voy haciendo cambios, les voy poniendo comentarios, les voy quitando cosas, aumentando. Entonces es la manera de yo calificarles. Siempre hago la retroalimentación de esa manera, y si me lo envían en PDF, pues me va a quedar complicado porque tengo que convertirlo. Y en ocasiones cuando se convierte, desorganiza el documento. Entonces, por favor, ya lo de las normas APA, pues lo vamos a dejar de esa manera, pero ya a partir de hoy, que se los estoy mencionando aquí, siempre todos los trabajos me lo van a entregar en documento de Word para poder yo hacer la revisión y devolverle la retroalimentación. ¿Listo? El documento debe tener de 2 a 3 páginas. Como les digo, es algo muy corto, entonces 2 o 3 páginas, recuerden, no van a ser portadas. Según lo que me estaban preguntando ahora de las normas APA, en este caso, en cuanto a estructura, yo no les voy a exigir que tengan las normas APA, pero sí que maneje como tal un orden o esté codificado todo el documento de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo voy a utilizar un tipo de letra, pues que todo el documento tenga el mismo tipo de letra, el mismo tamaño de letra. Lo que sí les recomiendo es que pongan el texto justificado. Lo único como recomendación, no les voy a decir, no, tiene que ser esta letra, no. Que lo pongan justificado el texto, ya la parte de las líneas y el espacio entre líneas, y esta parte ya lo deciden ustedes si lo hacen a 1 o a 1.5. No vayan a exagerar a 2 para que les dé las 2 o 3 páginas, pero sí lo pueden hacer a 1 o 1.5. Ya lo deciden ustedes. Pero algo que quiero que tengan en cuenta es que miren que yo aquí no les mencioné lo de las citas y bibliografía en normas APA. Y es algo que quiero que se les quede, porque en ningún documento les voy a poner que tienen que poner la bibliografía o las citas. Es algo que ustedes, así el profesor no se lo pidan, tienen que hacerlo, porque si no lo hacen están cometiendo, ya saben qué, plagio, y eso es un delito. Entonces yo no tengo que recordarles a ustedes de que deben de ponerle citas y bibliografía, porque es algo que ustedes ya saben y que no pueden incurrir en el plagio. Entonces yo ya no se los voy a poner, para que lo tengan presente, que no lo van a poner porque el profesor se los dice, sino porque ustedes ya tienen como tal el conocimiento de que no se debe hacer plagio. ¿Listo? Para que lo tengan allí ya presente. Aquí ya quedó en el video, por si no se acuerdan, en la grabación, ahí está. ¿Qué voy a calificar? La parte de la redacción, ortografía y la profundidad del análisis, o sea, en la parte del desarrollo, esa parte argumentativa. El documento se va a entregar máximo en septiembre 28. Les voy a dar 10 días. A partir de hoy tienen 10 días para hacer este documento. ¿Y por qué les doy este tiempo?
porque dentro de 8 días, el viernes, tienen un quiz. Entonces la idea es como que se vean hoy, aprovechen los que pueden, porque yo sé que muchos como tal se conectan desde el celular, los datos y todo este tipo de cosas y no se pueden de pronto ver la película ahorita que terminemos esta clase y por eso les digo que es una clase corta, porque les recomiendo que aprovechen este tiempo que queda de la clase para que se vean la película y ya van adelantando como tal tiempo, los que puedan y los que no puedan, por eso también les voy a dar ese tiempo como de unos 10 Profe, días ¿en para que... YouTube sale? Sí, aquí mismo está el link, aquí se los puse. Y en el canal de publicaciones en Teams también está ahí el link. Ahí ya está en el canal de publicaciones de la unidad 1, ahí está este mismo link y también está aquí en este documento de Word que también está en la carpeta de Teams. De la Profe, clase una número Profe, 3. pregunta, qué pena, profe. Dime. Con respecto en la parte de donde se pone los autores, digamos que ya al final, que se pone el nombre de la persona que lo hizo y todo eso, en ese caso, ¿se pone el nombre del autor que hizo la película o de nosotros que estamos redactando No. la reseña? Eso fue lo que yo les dije ahora, ya les comparto otra vez la diapositiva y les dije y les hice claridad en eso. La No, me ficha, refiero, o sea, que como somos 3 personas los que la vamos a hacer, o sea, se pone ahí el nombre de los 3. al final, claro, al final ponen los nombres de los, claro, porque están presentando el trabajo los 3, entonces al final ponen apellidos y nombres de los 3. Solo al final de la reseña donde dice identificación del reseñador. Cuando dice ficha técnica o encabezado del autor, es de quien escribió la película y esa va después del título, o sea, de segundo. Al final, solo al final de la reseña, pongo mis datos. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Pregunta Profe, respecto a la actividad, sí. cuando hablamos de ficha técnica, ¿es algo parecido como a la bibliografía? Mira, te voy a mostrar otra vez el ejemplo del principito y allí vas a ver la ficha técnica. ¿Sí, sí se está viendo ahí la página donde está el ejemplo? sí, señor. Bueno, esto es una ficha técnica. Miren hasta cómo se debe organizar. O sea, es una ficha donde yo voy a poner datos del autor del libro o del autor de la película. Se debe hacer de esta manera. No es todavía, aquí en esta ficha técnica no voy a hablar todavía del autor. En el segundo punto, donde voy a dar un resumen y antecedentes del autor, voy a poner la bibliografía. La ficha técnica simplemente lleva los datos básicos de cómo se llama el libro, cómo se llama la película que estoy viendo, quién es el autor, director, quién escribió esa película, entonces ponen ahí quién es el director o el guionista, si pueden encontrar esa parte, en qué año se estrenó y ya qué género maneja esa película, clasificación, también pueden poner ahí clasificación, o sea, todo ese tipo de datos generales, tampoco me vayan a poner pues 15, 20 datos, no, o sea, lo principal, pero hace referencia al autor y son este tipo de datos, pero no es la biografía como tal del autor. Más preguntas respecto a esto, ya les voy a hablar ahorita del quiz, pero entonces necesito que me hagan preguntas respecto a este trabajo, si tienen dudas, para que quede ya este tema claro, ya les voy a hablar lo del quiz, ¿listo? Profe, la fecha que uno le pone ahí a la reseña, la fecha que uno hizo del día que uno hizo la reseña, ¿cierto? O la fecha de la película. O el día de la entrega. La fecha que le ponen, pues es que en la ficha técnica habla de una fecha, pero es fecha de publicación. No de ustedes, sino la publicación de, por ejemplo, cuando se estrenó la película, cuando publicaron el libro o así. ¿Listo? O sea, no se Profe, pone fecha de entrega, no. La fecha que aparece allí en esa ficha técnica, recuerden que esa ficha técnica hace referencia a los autores de la película, los autores del libro, o sea, que no tiene nada que ver conmigo. Allí sí me piden una fecha, voy a poner la fecha del libro que yo leí, miro qué fecha tiene, la película cuándo se estrenó, entonces esa película se estrenó en tal año, entonces voy a poner la fecha de esa película. En la parte de identificación del reseñador simplemente ponen apellidos, nombres y el correo electrónico, no ponen absolutamente nada más, o sea, año de que ustedes realizan la reseña, no, ahí no va eso, ¿listo? Profe, qué pena, ¿puede repetir lo que dijo? Es que me perdí acá.
Bueno, me estaban preguntando que en la fecha, ¿qué fecha ponen? En esa fecha que aparece allí en la ficha del autor van a poner la fecha de publicación o de estreno de la película. Pues en este caso, como pues si fuera un libro, van a poner el año en que escribieron el libro o se publicó ese libro. En el caso de la película, pues van a poner el año en que se estrenó la película. No hace referencia a esa fecha como tal, a cuando ustedes escriben la reseña. No, allí no va nada de eso. ¿Listo? ¿Más preguntas? Hola, profe. Ah, Y lo del correo, ¿qué es que habla lo del correo que coloca? En la parte de abajo lo que tienen que poner es el correo de ustedes. Simplemente ponen sus datos como es de grupos de pues máximo 3 personas, entonces ponen ahí el nombre completo de cada integrante, de los que escribieron la reseña y el correo de cada uno ahí al lado. Y ya. ¿Más preguntas, dudas? profe, Dime. ¿cuántas citas mínimo? No, eso es opcional. Ah, bueno, profe. La parte como les dije, o sea, esa parte del desarrollo, la parte argumentativa es opcional poner las citas, sino que cuando yo pongo citas, como es un texto académico, entonces me va a dar como más fundamento y base para lo que yo voy a argumentar. O sea, voy a tener como el criterio para poder fundamentar porque tengo la base de unos autores, pero eso lo definen ustedes, o sea, no es obligación. Pero para que quede como más formal y mejor estructurado, pues yo les recomiendo que lo hagan. Lo pueden hacer o no lo pueden hacer. O sea, yo no les voy a calificar ahí si pusieron tantos o no lo pusieron. No. Igual la parte argumentativa, como les como les puse ahí, voy a ver qué profundidad hicieron en el análisis. No simplemente decir no me gusta porque sí o no me gusta porque no es mi género. No. O sea, obviamente tiene que estar fundamentado en argumentos y razonamientos. ¿Listo? ¿Más preguntas? Hola, profe. Hola. Profe, ¿y si alguien quiere hacer el trabajo solo o tiene que ser en grupo? Pues muchachos, la verdad, traten de hacerlo así sea en parejas. Lo que pasa es que ustedes son como 50 estudiantes, entonces imagínate, y todos los estudiantes que yo tengo, obviamente no les voy a decir que lo hagan en grupos de 5 para yo calificar menos trabajos, porque tampoco es el hecho. Pero la idea es sí que por lo menos trabajen en parejas o en grupos de 3 para que primero sean menos trabajos y segundo, cuando son trabajos colaborativos es más fácil que no se vayan a equivocar en algunas cosas porque pues están ahí como tal pendientes de si alguno puso algo y no va en ese lugar, pues está pendiente de decir no, ahí no va. También es por ese motivo que se hacen los trabajos colaborativos. Y dependiendo del tipo de trabajo, pues así mismo yo voy a indicar si se hacen en parejas, en grupos de 3, 4 o 5 personas. Pero entonces es lo que como tal les recomiendo. ¿Más preguntas? Buenas noches, ¿usted ya llamó lista? Sí, señor, ya llamé a lista, pero ahorita al final de la clase vuelvo otra vez y llamo para los que faltan. ¿Listo? ¿Más preguntas respecto a la actividad? ¿Dudas? Bueno, creo que ya para todos es muy claro. Entonces, Sebastián, ¿me vas a preguntar algo? No, profe, era sobre el quiz, ya. Ah, bueno, entonces ahora ya vamos a pasar a hablar sobre el quiz. En el caso del Profe, quiz, dime. en la parte del título, ¿cómo sería? En la parte del título, ustedes le van a dar un título como tal a esa reseña. Pueden escoger cualquier, ya sea del desarrollo que ustedes realicen de su punto crítico o alguna frase que vieron en la película que les pareció interesante y va acorde con lo que ustedes van a tener en ese desarrollo o en ese juicio valorativo. Entonces ahí pueden poner ese título. Y lo pueden poner desde el inicio o desde la parte donde va a iniciar el desarrollo como tal de la reseña. Profe, ¿y si uno quiere poner en el título el nombre de la película? Pues también lo pueden poner, pero pues la idea es que vayan más allá y pongan otro título. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Más preguntas? No, no hay más preguntas respecto a la actividad. Ya vamos a hablar del quiz. Ahora creo que ya no hay más preguntas. Entonces, ya les voy a hablar del quiz. El quiz lo van a trabajar de manera individual.
Lo van a hacer dentro de 8 días en el horario de la clase. Muchachos, por ahí, Zulma o Luisa Fernanda les están preguntando que si hay un grupo de esta materia. Para que por favor por ahí pongan el número de ustedes para que les escriban, ¿listo? Creo que Andrés pues apenas inició hace poco, entonces para que él tenga ahí el dato en el chat. Muchas gracias, Luisa. Ya, lo del quiz entonces es de manera individual. Yo el día que tengan pues el quiz dentro de 8 días, se los voy a publicar, les voy a publicar el link en Teams y también se los voy a hacer llegar al correo. Importante es que para poder hacer el quiz deben abrir el correo institucional, o sea, tienen que tener el correo para que lo puedan hacer. Caso especial, los que de pronto aún no tengan el correo, ellos le van a escribir a Zulma y Zulma me va a entregar una listica de las personas que tienen inconvenientes de ingresar al correo institucional y yo a ellos les enviaré otro link, es el mismo quiz, solamente que las características pues para que lo puedan presentar deben ser otras porque con ellos pues como no tienen el correo institucional, pues entonces debo hacer una configuración diferente, pero las preguntas son, o sea, va a ser lo mismo. Va a ser el mismo tema y las preguntas es lo mismo. Simplemente es para que puedan realizar como tal ese quiz. Entonces es dentro de 8 días en el horario de la clase y no, pues obviamente nos vamos a comunicar, a conectar por Zoom, perdón, pero yo voy a estar ahí pendiente las 3 horas de la clase para que si tienen preguntas, si tienen dificultades, o sea, yo voy a estar ahí pendiente de ustedes en esas 3 horas para los que presenten dificultades. Como les digo, ese día que ustedes van a presentar ese quiz, tienen que abrir el correo institucional, o sea, entran a su correo institucional y luego de que entran al correo institucional, entonces ahí ya pueden acceder al link y presentan su quiz. Como es por medio del correo institucional, ahí no van a tener que poner nombre y este tipo de cosas, sino que simplemente a mí me va a llegar la información de ustedes. Por eso deben abrir simplemente, abren el correo, responden las preguntas y ya. El tema es normas APA y textos académicos. Son esos 2 temas. ¿Más preguntas respecto al quiz? Profe, ¿Tiene buenas algún noches. tiempo, profe? Hola, buenas noches. El Profe, tiempo es... normas APA y ¿Qué? Y textos académicos, lo de la clase pasada. Una pregunta. Sí, señor. O sea, si de pronto estamos trabajando y no nos dan el tiempo para realizar el quiz, Ustedes por eso les digo, o sea, yo voy a estar ahí presente el día del quiz, entonces quienes tengan inconvenientes me escriben, entonces ya los tengo en cuenta y entonces ahí ya programamos y yo les digo lo haces tal día. El hecho es que me escriban, si no lo pueden hacer porque se les fue o sea, lo que sea, se les fue el internet, un problema, le escriban a Zulma, Zulma me diga a mí, me manden un correo. El hecho es que todos van a presentar el quiz y como les digo, los que tienen problemas con el correo institucional, pues también van a, por favor, con Zulma enviar sus datos para yo tenerlos en cuenta y a ustedes les enviaré otro link. Los que sí pueden ingresar con el correo institucional, pues no tendrán ningún problema para presentarlo. Porque a los que no tienen el correo institucional debo enviarles otro link diferente, porque en ese caso tengo que configurarlo de una manera diferente, donde ustedes van a tener que llenar datos de nombre, apellido y no sé qué, y todas estas cosas, y documento. En cambio, cuando es con el correo institucional, ustedes entran por ahí y de una el correo los identifica. Entonces no van a poner nombres ni nada, sino que simplemente responden las preguntas y a mí me llega quién, qué formulario es de qué persona. ¿Listo? Y para los que ese día les toca de pronto trabajar, porque yo sé que de pronto se les va a dificultar o este tipo de cosas, entonces me escriben por favor y ya me pondré de acuerdo con ustedes. El hecho es que me avisen. Después de que me avisen, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Más preguntas? ok, profe, gracias. Un gusto. ¿Las preguntas van a ser de selección múltiple o Sí, preguntas señor. abiertas? No, de selección múltiple. Es un quiz, no va a ser un quiz largo, creo que son alrededor no más de 10 preguntas. Y es lo que les dije ahora, normas APA y textos académicos. Ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? Profe, Moisés, tengo una consulta. dime. Lo que pasa es que
bueno, no tiene que ver con esto, pero sí con la clase anterior. Es que pues yo entré a la clase anterior, entonces quería saber hasta cuándo tengo plazo para hacer el trabajo ese anterior. La verdad he estado como un Sí, poquito full de trabajo, entonces no he tenido como ajá, casi tiempo. listo. Los últimos 4 que ingresaron después, pues van a tener plazo hasta el miércoles de esta semana que viene, que es el mismo plazo que les di a los demás estudiantes, ¿listo? O sea, es el mismo plazo que a ellos les di, ellos debieron de hacer las correcciones hasta este miércoles, tú ingresaste el viernes de la semana pasada, este viernes son 8 días, sería hasta el próximo miércoles, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, otra cosa te pregunto, ¿tú viste el video de la clase o no has Profe, tenido? resulta que sí, mira que yo me metí y no lo pude ver porque dice que el video no existe. Bueno, No hay- yo creo que te metiste el día de hoy o ayer, no sé. Bueno, el hecho es Sí. que les voy a enviar otra vez o les voy a publicar ahí otro link con con otro video, no puede ser el mismo que les había subido pues de esa clase, tiene que ser de otra clase que di a otro grupo de estudiantes porque con el inconveniente que se presentó ese día y como quedó grabado allí, entonces pues me tocó bajarlo. YouTube es una plataforma pública y resulta que lo estamos utilizando para algo académico institucional y con ese impasse pues lo que se me recomendó fue bajarlo de ahí para que la universidad pues no tenga problemas o inconvenientes con eso. Entonces me tocó quitarlo pues, por esa parte, porque pues la universidad podía tener inconvenientes de pronto pues legales, porque se está poniendo algo en YouTube que es académico, donde había un acto que pues que no estaba bien y quedó allí. Entonces por eso me tocó quitarlo de Teams y de todas estas cosas, pero entonces yo les voy a poner uno de otra clase que tuve con otros estudiantes. Listo, profe, muchas gracias, ¿Listo? de verdad. Bueno, Profe, igualmente puede subir el mismo video o le puede poner, digamos, un emote o recortar ese pedazo también. pues es que me tocaría ponerme a editar y realmente subir ese video a YouTube siempre se demora un resto de tiempo. Y de ahí de ponerme a editar y todo eso, entonces les voy a subir el otro que ya está, que es de otro grupo que ya está ahí en Teams. Sí, profe, muchas gracias. ¿Listo? Porque pues también ponerme a editar y a recortar y eso pues me requiere más tiempo y pues ya está como encima. Entonces, no, les voy a subir otro. ¿Listo? ¿Más Vale. preguntas? ¿A qué horas comenzaría el quiz, profe, y terminaría? A la hora de la clase, que son las 6:30, igual no van a requerir tanto tiempo, como les dije, es algo muy corto, pero, pero van a tener desde que inicia la clase hasta que se acaba, que son las 9:30, y ya los que presenten inconvenientes, como les digo, me escriben. Listo, profe. Eso es todo por hoy para ver la película. Sí, eso es todo por hoy. Exactamente ahí les va a quedar, creo que el tiempo justo para que vean la película dura menos de 2 horas. Entonces, ya si no hay más preguntas respecto a esto, los que ya llamé a lista se pueden retirar. Los que se quedan solamente los que faltan por la asistencia. Listo, los demás ya se pueden retirar, ya tienen toda la información en Teams para ver lo de la película y para hacer el trabajo. Ahorita Listo, las profe. Feliz noche, profe, hasta luego. Listo. Gracias, profe. Profe, Ahora a Chao. las hacer 8 les va a crispeta. aparecer ahí las crispetas. Ay, a las 8 les va a aparecer publicada la tarea, pues para que lo suban de la misma manera. Sebastián va a comer Vale, crispetas. muchas gracias. Bueno, a Gracias, ustedes. profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego. Profe, Profe, Dime. entonces la ya pro- llama la lista. Profe, Sí, estoy esperando que se desconecten a todos los que ya llamé ahorita lista para poder que se queden los que faltan. ¿Listo? Dime. Listo. listo, profe, Hasta luego, chao. profe. Chao. ¿Quién me está hablando? Lady, Sí, señora. dime. No, pues para llamar a lista, como Bueno, yo. espérate. Listo. Entonces, voy a llamar pues en orden para tener como más ordencito. Saray, Aponzá, Jeremy Vanguero, profe, Presente, Aponza, profe. aquí. hoy Jeremy también dijo por ahí presente. Deison Benítez, no está. Heidi Cuero,
Profe, la compañera Heidi se sentía indispuesta, entonces me notificó que no podía asistir, que le estaba doliendo mucho la cabeza. Ah, bueno, listo, no hay problema. Julie, Presente, profe, presente. listo. María Camila, no sé si alcanzó a llegar. Alberto Meléndez, no está por allí. Andrés Fernando Parra, Presente, profe. Jessica tampoco se va a conectar. Darwin, Pablo, Darwin no tiene audio, profe. listo, a ver quién me falta por aquí. Lady, ahí ya me estaba diciendo que ella. ¿Alguien me faltó por llamar? Yo, profe, Pablo Profe, Serna. a mí. A Pablo ya lo llamé, pero no me respondió. Pero bueno, ya te pongo ahí. Listo. Profe, en la próxima clase después del Profe, quiz, yo, Luis Fernanda. Luisa Fernanda, yo creo que ya la puse ahí. profe, después del quiz, ¿sigue clases o ya terminamos esa clase ahí? No, solamente tienen el quiz y ya. Solo tendrían el quiz y ya continuaríamos a la siguiente clase, hablando de la película. ¿Listo? Ah, ¿Alguien me bueno, ya. faltó por el llamado? Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Profe, para informarle de mi correo institucional. Su correo, envíemelo por un correo a mi correo. Ya le pongo allí en el chat para que me quede allí en el correo mío, por favor. Bueno, señora. Profe, ¿la película de Puede ver en familia? Claro, usted está en su casa, ya usted era, o sea, si es, la pueden ver en familia, no tiene ahí escenas que no puedan de pronto ver los niños, no. Ah, bueno, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, sí, sí lo pueden ver. Ah, hasta Listo, luego, ahí ya profe. bueno, hasta luego. Ahí ya les puse el correo. Para que por favor me envíen ahí los que faltan por correo. Preguntas, ya todos los llamé a lista, no falta ninguno. Bueno, creo que no. Entonces, para que pasen feliz noche, muchachos. Dentro de 8 días recuerden que no nos vamos a conectar, sino que simplemente van a hacer el quiz y yo les voy a indicar dónde va a estar y se los voy a enviar también al correo. ¿Listo? Feliz noche.